Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. De acuerdo a cifras de los departamentos estatales de salud, la comunidad latina sufrió el número más alto de hospitalizaciones por COVID en nuestra región. Además, fueron los trabajadores inmigrantes quienes tuvieron la valentía de subirse en los buses e ir a sus empleos durante los peores días de la pandemia. Ahora ese coraje está cobrando un costo en nuestra salud emocional y estamos viendo que el estrés tóxico que vivieron nuestros trabajadores se está manifestando en graves aumentos en niveles de depresión, ansiedad, problemas para dormir, aumento del consumo del alcohol, tabaco, drogas y casos de violencia intrafamiliar. Hoy en Línea Directa vamos a conversar con la doctora, la psicóloga Ana María Parra, sobre cómo nos ha afectado la pandemia en nuestra salud mental, las herramientas disponibles y cómo podemos identificar que estamos atravesando por una crisis emocional por nuestro bienestar y el de nuestras familias. Doctora Ana María, bienvenida a Línea Directa. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Un estudio reciente de Boston College demuestra que el porcentaje de personas en este país reportando síntomas de ansiedad y depresión subieron a casi 50% durante la pandemia, un nivel 6 veces más alto que en 2019. Las mujeres, los jóvenes y las personas de bajos ingresos se encuentran entre los grupos más afectados. ¿Cuál fue el impacto real de la pandemia COVID-19 en la salud mental de nuestra comunidad? Como tú dijiste anteriormente, la pandemia como que resaltó ciertos problemas que ya existían, pero obviamente fueron resaltados una vez empezamos a ver este incremento durante la pandemia. Cosas como la violencia intrafamiliar que mencionaste, la adicción, la depresión, la ansiedad, y estos problemas se exacerbaron con la soledad, la incertidumbre de lo que estábamos viviendo, miedo, pérdida de seres queridos, problemas económicos, obviamente creados por el desempleo y por todos los empleadores que tuvieron que cerrar sus puertas eh, ah, por causa de la pandemia. Las personas que, como tú dijiste, más trabajaron fueron las más afectadas, personas que trabajaron en hospitales, personas que son enfermeros, doctores, personas que hicieron mantenimiento, limpieza, obviamente fueron esenciales en ese momento y tuvieron un agotamiento físico, emocional, mental que les afectó bastante durante la pandemia también. Estuvieron separados de sus familias, tuvieron que estar aislados para poder ir a trabajar y no infectar a sus familias. Y bueno, eso llegó hasta un nivel bien difícil porque las personas empezaron a sentir deseos de quererse quitar la vida, que fue llevado por esa depresión, ese aislamiento que tuvieron que vivir. En particular, los jóvenes fueron afectados porque fueron robados de muchas experiencias que normalmente se tienen a esa edad, cosas como poder ir a una graduación o poder tener la experiencia de estar con sus compañeros, de aprender de sus compañeros. Obviamente son experiencias que no se van a volver a tener. Una vez te gradúas ya no, ya tienes que enfrentarte a la vida y no puedes como que volver. Pero también vivieron mucha incertidumbre acerca de sus carreras, qué va a pasar, qué voy a poder hacer una vez me gradúe, eh, poder recibir ayuda de sus familiares, obviamente en momentos que se quedaron sin estudios, sin trabajo y dónde se iban a ir a vivir. Están obviamente en una incertidumbre económica también, tratando de llegar a ser independientes de sus familias. Hay muchachos que obviamente no tienen el privilegio de tener unos papás que lo puedan mantener, mientras que buscan trabajo, otros tuvieron que hacer cualquier cosa para ayudar a sus familias.
y eso pues obviamente afecta su recorrido de emprendimiento, de saber qué quieren hacer. Em, y bueno, ese privilegio que muchos tuvieron les ayudó a salir adelante y otros todavía se están tratando de recuperar, todavía están tratando de como volver a armar su plan de vida. Y, y todo esto creó una serie de ansiedad, ¿verdad? Del qué va a pasar en el futuro, eh, que muchas personas obviamente lo reconocemos como tener que estar en modo de supervivencia. No hay ninguna duda que los trabajadores latinos fueron los verdaderos héroes durante la pandemia. Todos los días vimos que ellos tuvieron la valentía de enfrentar el virus en sus trabajos para precisamente poder sostener a sus familias. Ahora que estamos saliendo un poco de la crisis, ¿cómo es que están manifestando las consecuencias emocionales de vivir ese tipo de estrés constante? Bueno, cuando vivimos una situación estresante, los seres humanos estamos diseñados para que el momento estresante tenga un principio y un fin. Y nuestro sistema nervioso debe activar una respuesta de defensa cuando estamos en este peligro que estamos percibiendo. Y para volver a regresar nuestro sistema nervioso eh, a regularlo, es importante que el peligro pase. Pero desafortunadamente durante la pandemia tuvimos 3 años de estrés crónico y esto hizo que aún hoy en día estemos todavía viviendo ciertas consecuencias porque no todo ha mejorado. Solo algunas cosas han cambiado y hemos vuelto un poco a la normalidad, pero pues hay cosas que todavía estamos tratando de recuperar. Las personas que se vieron, perdón, Sí, sí. las, las personas que se vieron forzadas a seguir trabajando a pesar de sus circunstancias, nunca pudieron regular su sistema nervioso. Y esto crea que esas personas se sientan irritadas por el cansancio, que no puedan dormir, sentirse ansiosos, tengan dificultad relacionándose con otras personas, se depriman, tengan problemas con su memoria y que lleguen a acudir a sustancias como el alcohol, las drogas o la nicotina para buscar un aliciente. Doctora, ¿tú piensas que existe una conexión entre la crisis de salud emocional que nos dejó la pandemia y el aumento de abuso de drogas y alcohol que estamos viendo a nivel nacional? ¿Puede haber alguna conexión entre las dos cosas directa? Absolutamente, yo creo que, como mencioné anteriormente, el alcohol y las drogas se han convertido en un aliciente. Y muchas veces cuando estamos pasando por este estrés crónico y le sumamos el hecho de que la pandemia nos dejó aislados, nos dejó muy solos y sin esa conexión social, pues nos dejó poquitas opciones para poder encontrar ese aliciente. Y muchas personas que llegaron a recurrir al alcohol y las drogas se consumieron en él porque era, digamos que lo único que en ese momento tenían. Entonces tenemos personas que de pronto antes habían usado el alcohol, no de la forma en que lo pensamos que es todos los días, sino, por ejemplo, solamente los fines de semana, tomar hasta que ya no se acuerden ni del nombre. Y desafortunadamente ese es otro tipo de alcoholismo en el que nos perdemos solamente por unos días, pero vamos a trabajar de lunes a viernes. Entonces, esto lleva a que las personas usen el alcohol como algo que les ayudó a llevar los problemas que estaban viviendo, los sentimientos que estaban teniendo sobre la pandemia y, y como evitar un poco los sentimientos reales, porque el alcohol los cubría, los enmascaraba. Entonces, creo que estar solo con tus pensamientos y tus sentimientos te hace como caer en algo que en el momento parece algo bueno porque te ayuda a olvidarte de ciertas cosas, pero después te das cuenta que no puedes hacer nada sin estar tomando o no te puedes relajar sin tomar, necesitas una cerveza para irte a dormir y así es como empieza la adicción. Ahora los invito a seguir aprendiendo más sobre este tema de la relación entre el COVID-19 y nuestra salud mental con este reportaje especial.
Sonia Corias es una de las heroínas de nuestra comunidad latina. Cuando el coronavirus atacó, estuvo en primera fila, expuesta al virus, trabajando en un restaurante en el norte de Virginia, para que otros pudieran obtener alimentos y al mismo tiempo pagar su alquiler y darle de comer a su familia, formada por su esposo e hijo. Ansiedad y preocupación. Creo que es esa preocupación que tienes todo el tiempo. Cuándo te va a tocar que te llegue a ti, cuando tú veías tantos casos de otras personas cercanas, familiares que estuvieron así, no aquí en casa, pero sí familiares cercanos que tenían eso, que les dio y les pegó muy fuerte. Realmente fue difícil adaptarse a eso porque teníamos que andar la mascarilla todo el tiempo. Trabajábamos en lo caliente haciendo miles de cosas porque éramos solamente 5 empleados. Entonces el trabajo que hacían tantos empleados se había reducido en 5, entonces era muy feo realmente andar con la mascarilla todo el tiempo. Sentías que sudabas, te la bajabas un ratito y luego ponértela otra vez. Según un estudio en febrero de este año de la agencia Gallup, las tasas de depresión entre las mujeres a lo largo de sus vidas subió de 26.2% en 2017 a 36.7% en 2023. Gallup agrega que aunque la pandemia no puede ser atribuida a este drástico aumento, sí fue un factor. La terapeuta Sandra Arboleda explica el impacto que tuvo la pandemia en el bienestar emocional de las personas. 90% de las personas en los Estados Unidos reportan que sienten que estamos en una crisis de salud mental en el país, ¿cierto? Entonces esos 90%, y eso quiere decir que muchas personas están buscando ayuda de terapeutas y están presentando síntomas ya sea de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque durante la pandemia muchas personas se sentían aisladas, se sentían como que también vimos personas que perdieron los trabajos, que perdieron familias. De acuerdo a funcionarios de salud pública, la salud mental ya era un reto para los estadounidenses antes de la pandemia. Y de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en el 2020, las visitas a la sala de emergencia por salud mental aumentaron sobre todo en la población más joven. Un desgaste mental que Sonia vivió esperando el acecho del coronavirus. Con aquella sensación de miedo. Es miedo realmente a que cuando uno sale a la tienda o algo, traer cualquier cosa, o sea, para acá, para la casa. En algún momento se implementó la cosa de cambiarnos afuera para poder entrar a la casa y proteger a los niños realmente. Y en alguna ocasión que me tocó como llevarle provisión a alguien que estaba enfermo, hacía lo mismo, o sea, llevaba otra ropa y me cambiaba antes de llegar a la casa, siempre tratando de proteger a los míos aquí en casa. Aunque no escatimó en medidas para protegerse del virus, en diciembre de 2021 se contagió. En mi trabajo habían salido 9 personas contagiadas ya, entonces ya, o sea, era una cadena, ¿verdad?, que estaba siguiendo. Y les dije, yo me voy a mi cuarto, me aislé con mascarilla, o sea, me tocó, y el siguiente día, el 25, amanecí con la fiebre y el dolor de huesos que yo no podía ni siquiera, o sea, era tan fuerte el dolor que tenía hasta para ir al baño, que yo sentía que se me quebraban los huesos realmente. Pasé varias noches sin poder dormir porque sí me dio como esa, no sé si es alguno de los síntomas que el COVID da, pero sí pasé varias noches que no podía dormir. No poder conciliar el sueño es un síntoma luego del contagio del COVID, que ha vivido un 64% de adultos, al menos una vez, de acuerdo a un sondeo del Centro de Investigaciones Pew realizado en diciembre de 2022. Sonia recibió 2 dosis de la vacuna Johnson, a las cuales les atribuye sobrellevar la enfermedad, y aislarse en una habitación fue otra medida de protección para no contagiar a más familiares. Anduvimos casi todo el día buscando dónde hacernos una prueba, mi sobrino y yo, porque pensábamos que mi sobrino tenía el COVID, y la que salió con COVID fui yo, y mi sobrino salió negativo, y nadie más se enfermó aquí en la casa, nadie. Y me aislé totalmente, me aislé porque por el niño, por las niñas, por todo realmente, que yo no quería que nadie más de aquí de la casa pasara eso, y esa fue la solución, estuve encerrada. Los estragos de la pandemia en la salud mental se transformaron para algunos en ansiedad y depresión. La doctora Arboleda da algunos consejos para sobrellevar estos síntomas.
Unos tips para combatir de pronto la ansiedad es que nos conectemos con nuestros sentidos, ya sea la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le recomiendo a mis clientes es que cuando sientan que van a tener como esa ansiedad o ese ataque de ansiedad, se pongan hielo en la mano. Entonces, porque ¿qué va a hacer esto? Vamos a tener la sensación de que está frío acá en la mano y no vamos a pensar en otra cosa. El ejercicio es muy bueno para nosotros cuando tenemos depresión porque esto aumenta los niveles de dopamina en nuestro cuerpo y esto hace que nos sintamos mejor. Expertos dicen que los trabajadores que arriesgaron su salud durante el periodo más duro de la pandemia deben recordar que no están solos y si lo necesitan, deben buscar ayuda profesional. Para Línea Directa, Zulema Salazar. Se dice que la salud mental es de la segunda pandemia después de la pandemia del COVID y no es para menos. Los valientes hispanos fueron los que debieron enfrentarse a la crisis en trabajos de primera línea y eran los que más se contagiaban y llevaban el virus a casa. Muchos perdieron sus vidas, sus trabajos y los jóvenes dejaron de acudir a las escuelas para ir a trabajar o para ayudar en casa. Después de este panorama vemos los graves resultados en la salud mental. Estamos conversando en este programa con la doctora Ana María Parra, psicóloga. Doctora, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia en la salud mental de los niños y jóvenes en particular? Mira, nosotros fuimos creados para ser seres sociales, unos más que otros, pero la interacción con otros seres humanos es vital para el desarrollo. De otras personas aprendemos cosas, de estas interacciones formamos nuestros intereses, nuestros valores y nuestras amistades. Entonces, el hecho de no poder ir a estudiar con sus compañeros hace que los jóvenes, los niños se pierdan de muchas de esas experiencias que son de verdad cosas que los forman. La pandemia hizo que muchos niños no tuvieran, desafortunadamente, las condiciones necesarias para poder concentrarse para aprender, no tener acceso a internet, a un computador, a un lugar callado y calmado para poder estudiar, o la posibilidad de tener un adulto que les ayudara a entender lo que estaban aprendiendo por dificultades con el idioma o simplemente porque también estaban ocupados trabajando. Se ha comprobado que cuando un niño o un joven tiene dificultades en la escuela, se sienten frustrados por no entender algo y eso causa que cambie cierto comportamiento en ellos, se ve reflejado en su comportamiento. Entonces, eso hace que en las casas haya sido más difícil que ellos quieran entrar al Zoom, hacer la clase, que crea más frustración en los padres, entonces es un ciclo vicioso. Muchos niños y jóvenes han sido afectados por el estrés que viven los adultos en la casa y tienen que empezar a preocuparse por problemas de adultos y de cierta manera sentirse responsables a contribuir. Y eso lo vemos mucho en la comunidad latina, pero el cerebro de un niño no ha sido completamente desarrollado hasta después de más o menos los 20 años. Entonces, haciendo que se estén concentrando en otras cosas y no en su desarrollo, hace que sean más impulsivos, tengan menos cuidado o se expongan más. Y si la situación está difícil en casa, pues ellos puede que acudan a las drogas, el alcohol, la violencia o a exponerse a estos peligros que conocemos en la calle. Tú ya mencionaste algunos de los síntomas que no se quieran conectar, el aislamiento, pero ¿cuáles serían algunos síntomas claves que como padres de familia debemos tener en cuenta en casa para saber o alertarnos de que nuestros hijos podrían estar padeciendo alguna crisis de salud emocional? Cambios drásticos de ánimo es uno de los más grandes. eh, Aumento del llanto, de comportamientos inusuales para ellos, irritabilidad, frustración con cosas que aparentemente son de poca importancia, cambios en sus notas. Hay algo mal si ellos antes les iba muy bien y ahora no están rindiendo en la escuela,
en los colegios, y comportamientos regresivos en el desarrollo. Si ellos ya habían cumplido una etapa como ir al baño solos y de repente vuelven a tener accidentes, eso puede ser un comportamiento regresivo. Tener muchos miedos o nervios a hacer ciertas cosas que normalmente no les causaban miedo, tomar riesgos o tener un comportamiento autodestructivo, sobre todo los jóvenes. Y en los niños más pequeños, los síntomas somáticos son muy importantes: el dolor de estómago, dificultad para respirar o un cansancio tremendo. Normalmente el dolor de estómago lo asociamos con no quiero ir a estudiar, eh, y es algo que se ha vuelto psicológico porque es como sentir como esa incomodidad por alguna razón, y, y hay que explorarla. Ahora hablemos de las madres de familias solteras, cabezas de hogar. Porque es importante que a pesar de las múltiples responsabilidades y obstáculos, se preocupen estas madres también por su salud mental. A veces vemos que las madres solteras ponen muchísimas prioridades encima y se olvidan de ellas mismas. Y su salud mental tiene que ser una de sus prioridades, porque si están ellas bien, pueden estar bien sus hijos. Así que porque ellas, el mensaje es básicamente para ellas. Tú lo dijiste, mi primer punto en esto es, yo siempre le digo a las madres que son pacientes mías, es, si usted se sube a un avión, lo primero que le dicen es póngase la máscara de oxígeno. ¿Y por qué? Porque si usted no se ayuda a usted misma, no le puede ayudar a su hijo, a su hermano, a su mamá, a la persona que esté al lado. ¿De qué le sirve a los hijos tener a su mamá si no va a estar bien, si no va a estar completamente dedicada a poderles dar lo mejor de ellos? Entonces, eh, en mi trabajo he escuchado que muchos niños sufren temiendo de que algo malo les va a suceder a sus padres, y tenemos que darles como esa verificación de que nosotros mismos nos vamos a cuidar para que ellos no tengan que preocuparse. Esa ¿Qué co- responsabilidad que tenemos como adultos eh, debe ser aclarada para que los niños no sientan esa responsabilidad. Hemos hablado durante el programa que es importante pedir ayuda, decir auxilio, aquí estoy, me siento en una crisis, o mi hijo o mi hija, niño, adolescente, veo los síntomas y necesitamos pedir ayuda. Pero también hemos escuchado que muchas de nuestras familias se quejan de la falta de seguro médico, los altos costos y tienen la barrera del idioma. ¿Qué les puedes tú aconsejar a ellos? ¿Qué pueden hacer? Bueno, en el condado de Montgomery tiene servicios de salud mental para personas de bajos recursos e indocumentados, y digamos que es un lugar en donde las personas que no pueden encontrar servicios en la comunidad pueden llegar ahí. Obviamente tenemos barreras de no suficientes doctores, no suficientes terapeutas, como en todo lado lo estamos viviendo en este momento. Eso es algo que la pandemia de verdad ha demostrado, que necesitamos muchos más profesionales. Pero hay recursos y hay forma en que nos toca ser un poco pacientes, pero sí hay la posibilidad de obtener estos servicios. Estamos trabajando los terapeutas en unirnos para buscar pacientes, referirlos a un lugar, a otro. Hay clínicas en la comunidad que también toman pacientes de bajos recursos, y nosotros, cuando estamos en una práctica privada, abrimos espacios a un bajo costo también para brindar servicios cuando las personas lo necesitan. Así que muchas veces no es sino preguntar y encontrar de alguna forma a alguien que conozca alguno de estos recursos. Tú mencionas el condado de Montgomery, pero igualmente en Washington, D.C., en el estado de Virginia, hay recursos disponibles, como lo dices, están en nuestro idioma, a bajos recursos, muchas veces no necesita seguro médico y tampoco mostrar documentos de estadía No. legal en el país. Así que es importante primero pensar en nuestra salud emocional, nuestra salud mental,
buscar ayuda por nosotros y nuestras familias. Como lo mencionamos anteriormente, las escuelas también son un punto clave, porque a través de las escuelas nos pueden ayudar o nos pueden guiar a dónde está la ayuda que necesitamos. Así que, doctora Ana María Parra, ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en Línea Directa. Bienvenida, es la primera vez que nos acompañan y espero que no sea la última. Me encantó poder hablar contigo sobre este tema. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes quédense con nosotros, breve pausa y ya volvemos. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad. Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. Le damos las gracias a la doctora Ana María Parra y a ustedes en casa también gracias por habernos acompañado en este programa de Línea Directa. Siento que hoy aprendimos algo clave y es que así como cuidamos nuestra salud física y vamos al doctor para hacernos nuestros chequeos anuales, debemos cuidar también y preocuparnos por nuestra salud emocional. Entendimos que hay recursos disponibles en nuestro idioma y que definitivamente hay profesionales que están ahí para ayudarnos por nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.